Cuando meditaba sobre la primera lectura, yo decía, verdaderamente la palabra es un eterno presente. ¿A qué país me recuerda la primera lectura? ¿A qué país les recuerda a ustedes? Jerusalén es sitiada. Y el día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población ya no tenía nada que comer. ¿A qué país les recuerda? El rey, el gobernante, intenta escapar, intenta huir, abandonando la ciudad. Pero el imperio que lo asediaba logró capturarlo. En el Evangelio, el Señor Jesús nos está dando ejemplo de cómo debemos de vivir nosotros esta pandemia, esta situación del coronavirus. Ya se dio lamentablemente desde el inicio de la pandemia muchos casos de discriminación. Incluso hubieron protestas en algunas ciudades, en algunos poblados, que no querían que sus casas de retiro que había ofrecido la iglesia sirvieran como centros de refugio para las personas que estaban infectadas con el coronavirus o para que sirvieran de cuarentena de aquellas personas que eran sospechosas. Pareciera que estuviéramos viviendo otra vez en la época de Jesús, en la época del pueblo de Israel, donde se discriminaba al leproso. ¿Cómo se trataba al leproso en aquella época? Se le ponía una campanita en el cuello o tenían que andar una campanita en la mano y andar tocándola cuando se acercaban a un lugar que había gente. Y eso era signo de que había un leproso. O si no, tenía que andar gritando con la campanita en la mano, leproso, leproso, para que la gente se apartara de ahí, se alejara de él. Porque la lepra era una enfermedad altamente contagiosa en aquella época como lo es hoy el coronavirus. Entonces la gente tenía que protegerse. Y hoy parece que tenemos que protegernos también, pero caemos en la discriminación como se cayó en aquella época. No tenemos misericordia de las personas que son infectadas y comenzamos a hacer comentarios tontos. Incluso hubo un caso de que un miembro de una familia se infectó del coronavirus por su trabajo y unos vecinos que no sé qué clase de corazón tienen, fueron a tirarle cloro a la casa. No veo misericordia en ese tipo de acciones. No veo personas cristianas en ese tipo de acciones. El leproso, sabiendo que debe guardar distancia, que no puede tocar a nadie, porque puede contagiar la enfermedad, se postra delante de Jesús, no toca a Jesús, como muchos otros enfermos en los evangelios, sino que se postra de lejos y le dice, aquí esta traducción dice, si quieres puedes curarme, pero en realidad es, si quieres, no, perdón, sí, si quieres puedes curarme, pero Jesús le dice, si quiero, queda limpio. Es decir, Jesús lo limpia, lo toca, es misericordioso, se acerca a él, no lo discrimina. Y en el Evangelio de Marcos me gusta todavía más la versión, porque dice que después de esto Jesús se va a las montañas. ¿Por qué? Porque Jesús toma el lugar del leproso. ¿Cuál era el lugar del leproso? El lugar del leproso no era en la ciudad con la población, era en las montañas, lejos de la multitud, lejos de la gente. Es decir, Jesús toca al leproso, lo limpia y él toma su lugar. ¿Por qué? Porque al tocarlo queda impuro. Esa era la ley. Y Jesús se va a la montaña a cumplir el papel del leproso. Eso es lo que hace Jesús con nuestra vida. Si nosotros nos dejamos tocar por el Señor, Él va a tomar nuestras cargas. Por eso Él nos dice,
Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi carga y mi yugo, que son ligeros. Honduras, hondureños, dejémonos tocar por el Señor para quedar limpios, no solo del coronavirus, sino del odio, del egoísmo, de la discriminación. Y así vamos a salir adelante. Amén.